Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al programa Escuela Bíblica Especial acá en la TV Viva Promesa. Qué bueno recibirte una semana más para poder continuar estudiando la serie de lecciones bíblicas que tiene como título Iglesia Viva. Estamos estudiando acerca de la revitalización y la plantación de iglesias a través de lo que nos enseña las Escrituras. En el primer programa la semana pasada, nosotros estuvimos estudiando acerca de la identidad de la iglesia. ¿Cuál es la identidad bíblica? ¿Qué es lo que la Biblia nos habla acerca de la misión y nuestra identidad como iglesia? Y hoy vamos a estar estudiando juntos la lección número 2, que tiene como título Restaurando el vigor. Nosotros estudiamos la semana pasada acerca de algunas marcas importantes de nuestra identidad y hoy vamos a profundizar un poco más a ver si quizás necesitamos restaurar algunos aspectos de nuestra identidad. Antes de comenzar, yo te quiero pedir que puedas compartir este programa ahí en tus grupos de WhatsApp, con tus amigos, el grupo de la iglesia, del trabajo, para que más personas puedan conocer este programa y también puedan aprender acerca de la palabra de Dios. Déjanos tu like, déjanos tu comentario, de dónde sos, de dónde nos estás viendo, porque eso también es importante para que este programa pueda llegar a más personas. Para nuestro estudio de hoy vamos a tener un invitado muy especial desde Chile, el pastor Joao Bachista. Pastor, bienvenido, qué bueno recibirte en el programa Escuela Bíblica Especial. Quiero dejar ahí la oportunidad para que puedas saludar a nuestra audiencia y también presentarte para aquellos que no te conocen, pastor. Amén, Pastor Santiago, muchísimas gracias. Saludo a usted y a todos nuestros hermanos, amigos de la Escuela Bíblica que nos acompañan en este momento, por este medio. Soy João Batista, como dice, vivo acá en Santiago, capital chilena, con mi esposa Eliana. Y aquí servimos al Señor junto a los hermanos de nuestra amada iglesia en esta ciudad. Muy contento en esta oportunidad de fazer parte deste programa e poder aportar, según la gracia de Dios, para una conversación muy edificante respecto de este tema tan relevante, tan necesario, tan presente en el medio cristiano en esta actualidad, ¿no? Cuando las iglesias o la iglesia del Señor, sin duda alguna, tiene que estar siempre atenta, sempre pendiente, ocupada e se autoanalisando para que pueda vivir o Ujú. propósito para o qual ela foi criada por nosso Senhor. E este tema, hablando de restaurando o vigor, tratando da revitalização da igreja, é muito importante. Penso, pastor Santiago, queridos amigos, que como igreja do Senhor, não devemos nunca nos arrogar pensando que não temos algo que melhorar, né? E aunque nos sintamos muito bem como estamos, aunque status quo parece confortável a vezes, pero al mirar a palavra, se nos damos conta que algo tem que ser melhorado, cambiado, bueno, aí temos que rendirnos a la vontade de nosso Senhor, que é dueño de la igreja, o soberano pastor Jesucristo. É um gosto poder estar aqui com vocês e ser parte desta escola bíblica. Amén, pastor, amén. Justamente estamos acá para autoanalizarnos, pasar por ese momento de análisis, siempre a través de la palabra de Dios. Como vos bien dijiste, este tema acerca de la revitalización y de plantación de iglesia justamente nos ayuda a rever cómo estamos, ¿no? Con la mirada en la palabra de Dios. Y el tema de hoy, el tema que nos toca, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con cuáles son las marcas de una iglesia saludable, bíblicamente hablando, ¿no? Y eso nos va a ayudar a entender si como iglesia nosotros necesitamos tal vez pasar por ese proceso de revitalización, de retomar el vigor, pastor. Y yo quería
que podamos iniciar este estudio, invitar ahí a nuestros hermanos también que puedan abrir sus Biblias. Y me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, que va a ser el libro donde vamos a estar estudiando acerca de este asunto y analizando si la iglesia en la que nosotros somos parte es una iglesia saludable. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice así: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Es muy interesante la palabra de Jesús a las 7 iglesias del Apocalipsis, donde cada una va a tener un mensaje de parte de Jesús. Jesús va a hacer un análisis, Jesús va a ver cómo está la vida de esa iglesia. Nosotros en el estudio anterior estudiamos que la iglesia es un organismo vivo. Entonces, el propósito de ella es que justamente sea una iglesia viva. Y acá la palabra de Jesús para una de las iglesias es que justamente esta iglesia tenía apariencia externa de estar viva, pero según la visión de Jesús era una iglesia que estaba muerta. Entonces, pastor, el desafío que tenemos acá justamente en este estudio es poder ver a través de la palabra de Dios cómo estamos, como dijiste, ¿no? Poder autoanalizarnos y así conformarnos a la voluntad de Dios. Pastor, yo quería iniciar acá con la primera pregunta de nuestra lección bíblica de hoy para que puedas ayudarnos a entender. Una iglesia saludable tiene algunas marcas importantes, al menos en 3 áreas. Comente, pastor, las marcas vinculadas a la identidad, es decir, los elementos bíblicos que definen a una iglesia. Bueno, Pastor Santiago, queridos hermanos que nos acompañan, dado aquí nuestra lección, nuestro estudio, podemos destacar por lo menos 7 marcas y intentaría ser aquí bastante cortito para no tomar demasiado tiempo, pero lo suficiente para aclararnos mejor este punto. Mira, en cuanto a la identidad, algunas marcas que destacamos es que la iglesia saludable en su identidad, ella es comprometida con la enseñanza de las escrituras. Pero ella, además de exponerla, ella valora la enseñanza bíblica. La iglesia saludable no se ocupa solamente en enseñar, predicar, no se restringe en la cuestión solamente teórica, mas la iglesia valora a tal punto que su enseñanza y su vivencia se hunden en una misma cosa. Y esto es bastante significativo, es sumamente importante. Es una marca de la iglesia saludable en no tocante a su identidad. También la iglesia está involucrada en la oración. Todo que hace la iglesia, sus servicios, ya sean oficiales o extraoficiales, ordinarios o extraordinarios, sus actividades internas y externas, cuando el pueblo está reunido juntos en un mismo lugar, o incluso cuando están cada cual en su lugar, en sus casas, también está enteramente involucrado en la oración. La oración ocupa un espacio muy importante en sus actividades, todas ellas, ¿eh? Pero eso también, destacando aquí la tercera marca, la iglesia cumple las ordenanzas de nuestro Señor Jesús. Estamos hablando de la cena del Señor, el lavado de pies, el bautismo. Y detalle, Pastor Santiago, que pienso ser muy importante destacar, es que hace como dice las Escrituras. Luego, por ejemplo, yo, Pastor João Batista, no puedo decidir hacer diferente de lo que dice las Escrituras. Creo que voy a crear una forma nueva de bautismo o voy a excluir el lavado de pies, ¿no? Pienso que haré diferente en una y otra parte. No, la intención, la enseñanza bíblica es que, como dice Pablo a los Corintios, lo que he recibido del Señor, así
os he enseñado, exatamente como o Senhor nos ensina. A igreja está comprometida em cumprir as ordenanças do Senhor. Bueno, se dedica a la evangelización y al discipulado. La iglesia toma bastante en serio la orden de Jesús de predicar el evangelio, de hacer discípulos, tal cual nos ha ordenado el Señor Jesús. Más que lanzar la red, Pastor Santiago, y traer los pececitos al Señor, utilizando aqui algumas expressões do mesmo Senhor Jesus, nós temos que discipular, né? E a igreja se ocupa disso. Essa é uma marca importante, incluso porque tem todo a ver com o crescimento da igreja neste aspecto, com a expansão do reino de Deus, da obra de Deus nesta terra. A igreja rinde um culto verdadeiro ao Senhor. Ou seja, é um culto cristocêntrico. Todo serviço realizado por a igreja de adoração, de celebração. Jesucristo é o blanco de todo. Porque, Pastor Santiago, a igreja é bem certa, veremos um pouquinho disso adelante, a igreja sim se preocupa das necessidades humanas, de las carências, principalmente de los domésticos de la fé, pero a igreja tem como centralidade del culto la persona de Jesús. O sea, ella está totalmente comprometida con eso, ¿no? Las necesidades humanas importan, mas la adoración y la celebración del culto tienen una dirección y es Cristo. Esto es muy importante, ¿no? La iglesia, sí, como decía, ella ejercita generosidade, se preocupa com as necessidades, e eu já estou na sexta marca agora, né? Ella pratica o cuidado para com os necessitados. Jesus nos deu o exemplo. Miramos a los apóstoles, eles também se ocuparam tanto de isso que eles então separaram alguns diáconos para que pudessem realizar esse trabalho com muito carinho, com muita dedicação, para que nadie estivesse descoberto, passando necessidade, sofrendo solito. A igreja tem compaixão, ela exercita a misericórdia, ela cuida de los necessitados. Pero, concluindo esta parte, vive em comunhão. E é tão interessante que al mirar a igreja de los primeros días, con todas sus luchas, sus tribulaciones, con todas las angustias y dolores de tan perseguidos que eran, pero la comunión era indispensable y vivenciaban esto. Incluso pienso, Pastor Santiago, que Jesucristo al referirse a eso, ele disse que isso incluso sirve como uma señal para los incrédulos. La comunión de la iglesia, ella tem efeito muito poderoso na vida de quem está mirando-la de fora. Incluso tem poder de atraí-los a Cristo, porque a comunhão é linda, é reflejo de la própria unidade que há em la triunidade divina, em nosso Deus triuno. Isso é muito importante. Pastor, aqui falei de 7 marcas importantíssimas de uma igreja saudável no tocante à sua identidade. Quita uma destas e a identidade está aí, por algumas falhas, necessitando ser restaurada. Assim está. Amén, pastor, amén. Qué interesante porque de alguna forma cuando nosotros hablamos de la identidad de la iglesia y que estas marcas forman parte de esa identidad, uno ve eso también en el propio Jesús, ¿no? A través de su vida, en la forma en que él reflejó su carácter y el mensaje del Evangelio. Y como vos bien dijiste, porque el centro de todo es Él, el centro es Cristo. Y cuando la iglesia refleja el carácter de Jesús, estas marcas son indispensables, estas marcas aparecen, ¿no? Y vos también mencionaste algo muy importante y creo que es necesario destacar y que tiene que ver con que Jesucristo sea el centro en todo lo que nosotros hacemos, incluso en los momentos ahí de reunión, donde cantamos, cuando estamos adorando, ¿no? A través de las alabanzas,
Qué importante también prestar atención a esos detalles, ¿no? Que hasta en eso, hasta en las letras de las canciones o de cualquier acción que nosotros hagamos como iglesia, el que tiene que ser reflejado, el que tiene que ser glorificado es Jesucristo. Pastor, y yo quería entrar acá en la segunda pregunta de nuestra lección. Vos nos hablaste un poco acerca de algunas marcas que tienen que ver con la identidad de la iglesia y me gustaría que puedas mencionar algunas marcas de la salud de la iglesia, pero que tienen que ver ahora con sus miembros, que están relacionadas un poco hacia nosotros. ¿Cuáles serían esas marcas, pastor? Bueno, eh, pastor, en relación a la membresía de la iglesia, es bastante importante tomarmos en cuenta que la iglesia saludable tiene sus miembros, ¿verdad?, preocupados, siempre vigilantes en el ejercicio de la santificación, ¿verdad? Esto es bastante Mm, importante. Incluso es tan serio que uno de los textos bíblicos citados aquí, es Hebreos 12, verso 14, ujú. dice que sin la santidad nadie verá a Dios. Es bastante seria la situación, ¿eh? Esta es una de las marcas que toca la membresía de la iglesia. La iglesia estable, ella es compuesta por miembros que se ocupan en esto. Pastor Santiago, me gustaría destacar algo aquí, que pienso ser muy importante. No estamos hablando de miembros perfectos, de Ujú. personas que não têm em sua natureza humana falhas, pois, lamentavelmente, aunque Jesus já nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero la presencia del pecado aún está. E então, se luchamos com isso dia e noite, noite e dia, a grande diferença é que não nos conformamos com isso e aí reside este ejercicio tan importante, estamos ocupados en eso. Los miembros de la iglesia tienen que preocuparse con eso. Obviamente, a nosotros líderes nos toca mucho trabajar este aspecto, porque es la voluntad de amor, ¿no? Jesucristo dio su ejemplo propio y también nos enseña en su palabra. Los miembros, hay una marca da membresía, ellos viven una fe que obra, una fe actuante, un actor que lleva cada siervo de Jesús a actuar de manera proactiva, veemente, comprometida en las obras del Señor, que ahí son muchas, son vastas. Es cierto, aunque la salvación que nos fue dada es por gracia mediante la fe en Cristo, pero la fe que nos fue dada de una vez por todas es una fe que obra. Santiago va a decirnos que la fe es muerta, es inútil, no tiene sentido. E se pudermos, pastor, pensar um pouco sobre isso, chegamos à conclusão que é um desserviço, porque a fé sem obras é um escândalo. A fé sem obra trabalha em contra o Evangelho de Cristo. Porque se alguém mira para mim e diz, wow, tu me hablas desta fé e todo, pero se é para ser assim como tu, prefiro seguir como estou. Imagina. Então, a fé com obra, a fé que deve o cristiano a servir a Cristo, e muitas vezes servimos a Cristo servindo a los semejantes, né? E cumprindo suas ordenanças de todas as formas. Luego, pastor, nós nos tornamos luceiros também. Muitas vezes van a mirarnos. Muchas personas, Pastor Santiago, no toman una Biblia para leer, Ujú. no se detienen por algunos minutos para asistir un video como este, por ejemplo.
pero está mirándonos al día a día, en el lugar de trabajo, en la universidad que estudiamos, en el vecindario, nuestros familiares, aún no cristianos, nos miran, están viendo, y las actitudes que se originan en nuestra fe, con resultado de una fe viva y actuante, la fe que obra hará total diferencia, es atractiva. También, Pastor Santiago, las familias se ocupan de ellos, se ocupan y se esfuerzan para vivir según las Escrituras, el estándar diseñado para el pueblo de Dios, según las Escrituras Sagradas, que no es pesado, que es una bendición. Es cierto que todos tenemos nuestra individualidad, mas en el aspecto familiar nos unimos en esto. Asistir a los cultos, tener frecuencia, tomar en serio, pastor, la agenda de servicio al Señor es muy importante. No debemos hacer como algunos que abandonan el culto al Señor, el servicio al Señor, conforme la carta a los Hebreos 10:25. No debemos nos descuidar de este aspecto tan importante. Reunirnos, congregarnos, asistir ao culto é muito importante. Eu sei, Pastor Santiago, que desde a pandemia nos acostumbramos muito com os vídeos e são importantes, são úteis, são ferramentas maravilhosas. Quando não podemos assistir presencialmente, temos este recurso que sirve muito, pero não devemos substituir uma coisa por outra, né? O culto digital à distância não deve reemplazar el presencial. Debemos cuidarnos con esto. Bueno, vivir la misión día a día como sacerdotes. De hecho, nosotros que no éramos pueblo, pastor, no teníamos alcanzado misericordia. Esta misericordia nos alcanzó, la del Señor, y fuimos constituidos nación santa, pueblo adquirido del Señor y sacerdote. Qué papel tan importante que tenemos, y esto es gracia de Dios sobre nosotros y debemos cumplir esta misión. Estamos comprometidos en vivir la misión que Jesús nos ha confiado. Eso hace parte de la membresía, son marcas de la membresía que es la Iglesia de Cristo. Amén. Volviendo al concepto, ¿no, pastor? Acerca de que la iglesia es un organismo vivo y está compuesto, ¿no? por nosotros, por las personas. Y nosotros hacemos la iglesia, nosotros vivimos la iglesia. Entonces, qué importante es hacer ese análisis de nuestro papel, de nuestra identidad, lo que nos dice la palabra de Dios, pero también la forma en que la palabra de Dios nos orienta a vivir. La palabra de Dios nos orienta a cómo reflejar el carácter de Jesús hacia las personas. Y acá nuestro texto, ¿no?, de la lección bíblica nos hace ese planteo, ¿no? En algunas de las marcas que vos mencionaste, por ejemplo, principalmente acerca de la misión. Si nosotros estamos llevando el Evangelio a las personas, si estamos compartiendo esa buena noticia, si estamos discipulando personas, si las personas están aceptando a Jesús y pasando por la decisión del bautismo, entonces todo eso que hace parte de la identidad de los miembros, ¿no?, de la iglesia, si nosotros estamos viviendo eso, si estamos pudiendo experimentar eso en nuestra vida como iglesia, qué importante, ¿no?, poder hacer ese análisis. La lección también nos muestra un tercer aspecto, una tercera área dentro de estas marcas saludables, pastor, y tiene que ver también en la forma en que la iglesia se organiza. Hasta acá nosotros vimos que una de las áreas de una iglesia saludable es ver la identidad, ¿no?, de lo que la palabra de Dios nos presenta como identidad base, como iglesia. También algunas marcas en relación a los miembros, como vimos recién, pero también nos orienta a tener formas de organización, ¿no?, organizaciones que también representan si una iglesia está saludable o no.
¿Cuáles serían esas marcas en relación a la organización de la iglesia, pastor? Bueno, pastor. Pastor, la iglesia como organización ya debe ser funcional, né? Mm, Debe ser prática y funcional. Bueno, pensando en esto, analizando esta lição, veo qué paso importante que hemos dado ahí a lo largo de los tiempos ujú, y eso tiene mucho a ver con la cuestión ordenada y funcional de la iglesia, que es superar la mentalidad departamental. Que en general prioriza más posiciones y eventos y etc. Algunas veces, o muchas veces esta antigua forma, quien más en el centro era el hombre, pero la forma, la orientación basada en los dones para cumplir, desarrollar el ministerio de cada miembro de la iglesia, esto lleva a la iglesia a cumplir la misión, a ser iglesia, a cumplir su propósito de existencia, según la palabra del Señor. O sea, imagine que a los miembros de la iglesia que tienen, recibió del Señor don de la palabra, a ejercitarse en eso, a dedicarse en eso, a la predicación, a los que tienen habilidades espirituales para enseñar, a dedicarse en esto, para cantar, para una y otra área. La gran diferencia es que cada miembro estará ubicado en el lugar adecuado, en el cuerpo de ujú, Cristo. Entonces, el cabeza de este cuerpo, que es la iglesia, ele pegou e se caminha bem ajustado e cooperando juntamente para a edificação este corpo será edificado, ele terá e ele vai se acercar cada vez mais à estatura de Cristo. Então, é muito importante que a igreja priorize e se orientada basada em los dones. ujú. Ella ejerce la disciplina espirituales eclesiásticas basada en la escritura sagrada, así como nos dice las escrituras. Por ejemplo, Jesucristo ele nos enseña, mira, un hermano tuyo está en pecado, con un error, está necesitando de un consejo, de un tratamiento. Vaya tú y converse con él en Ujú, privado y exhorte o anime a que deje el mal que está haciendo y a vida, ponga la cosa en su debido lugar. Bueno, lo importante, pastor, es que si seguimos las orientaciones de Jesús, todo se hace perfecto. Esta persona podrá ser restaurada sin grandes problemas, sin grandes prejuicios, sin lanzar su problema en el ventilador y causar mm, más daño que beneficio. Pero si no se solucionó, va con un testimonio junto. Así, la palabra de dos o tres personas, ¿eh? Va a testar a este respecto. Pero al final, si no fue posible, entonces tiene que ser tratado a veces en la iglesia. Pastor, sinceramente, yo pienso que nosotros estamos ahí tentando caminar bien de acuerdo a lo que ha enseñado, que se refiere a la Iglesia Adventista de la Promesa y ujú, tantas otras serias. Pero si en algún momento huirmos de estas reglas, de esas enseñanzas de Jesús, corremos serios riesgos de causar grandes danos y de perder almas, ovejas ujú. preciosas que podrían ser tratadas antes, infelizmente, de llegar al punto de que se, de que sean botadas. Entonces, tienen reglas incluso para eso. Tú sabes, su iglesia en este mundo no es perfecta, está suscetível a fallas. Sus miembros están sujetos a tropecios, pero deben ser tratados adequadamente. Mas a situação não para por aí. A igreja tem uma visão correta das contribuições financeiras, né? Ujú. E estas devem ser recebidas e administradas de maneira que glorifica ao Senhor. Pastor Santiago, nosotros vivemos en tiempos tan duros. Yo sé que en toda la historia podemos encontrar eh, situaciones así bastante vergonzosas en lo que toca a este punto. Pero en la actualidad, tantos ya se perdieron
porque não toma em sério a visão bíblica a respeito das contribuições financeiras. Como lidiar tanto no processo de arrecaudação como na administração destes recursos. Esta ha sido uma das grandes barreiras de los grandes textos, Pastor Santiago, amigo da Escola Bíblica, que muitas igrejas e muitas pessoas individualmente também han tropeçado. Por isso, hace parte, é uma marca de la organização funcional da igreja, lidiar com isto, à luz da Escritura, orientar cada membro que compõe a igreja a cumprir isso com alegria, com fidelidade, com generosidade, sempre com vista a honrar ao Senhor. Isso tem a ver com qualquer outra motivação que este ali em honrar a nosso Criador, nosso dador, el que nos mantém, corremos zero risco de tropeçar nisso. É muito peligroso. Pero bendecida a igreja lidia adequadamente com esta questão. E seguindo adelante, pastor, em relação à estrutura da igreja, o liderazgo e o modelo bíblico comprometido com isto, não solamente em sua constituição, mas em la forma de liderazgo. La iglesia, ella no tiene la autoridad, por así decir, ella no tiene la prerrogativa de crear cosas que não esté alinhada com a Escritura. Ella não está engessada. Entendemos que ella não está presa em uma cáscara de yeso, ela é flexível, ela é expansiva, é um organismo que evolui, que expande, que cresce, que se perfecciona, pero ela deve ocupar-se em uma forma de estruturar seu liderazgo, mas em uma forma de exercer o liderazgo cada outro. Aí temos orientações e temos advertências sérias se não cumprimos. Por exemplo, o que disse Pedro em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1 adelante, que ele adverte a los ancianos, que são os obispos, os presbíteros, os pastores, os líderes da igreja, que deve cuidar da igreja não como dominadores, não por ganância, não por avarícia, não como são dueños da igreja. Pero ele também faz promessas lindas, que quando venga nosso Senhor Jesucristo, seremos recompensados. Então, não devemos preocupar-nos demasiadamente com recompensas terrenais e sabendo que servimos a Igreja de Cristo como um amigo que cuida da novia de outro amigo. Devemos cuidar com muito temor e tremor, com muito amor e respeito, e isso é bastante sério. Cada líder deve compreender seu lugar, seu papel, e lutar com todas as forças e fé para cumpri-lo de maneira que agrada ao Senhor, segundo a Bíblia Sagrada, né? Usando os dones, os talentos que o Espírito Santo lhe ha concedido. E, bueno, pastor, finalmente, devemos pensar também que a igreja que ha experimentado um crescimento saudável é uma igreja que ela cresce também numericamente. Isso conta, isso é importante. A igreja bautiza a pessoa, ela predica o evangelho, ela bautiza os que creem, ela discipula, forma discípulos e estes passam a ser discipuladores também. Pero se passamos ano e outro mais e nenhum bautismo, algo está mal. Indiscutivelmente, algo está mal. E a igreja, ela não pode esquivar-se de sua responsabilidade e está buscando culpado. Este é por causa do governo, é a sociedade, é este e outro. Não, a igreja tem esse papel, tem que cumprir seu rol, ela tem que crescer e, enfim, cumprir
la obra del Señor Jesucristo. Esto es bastante importante, pastor. Ahí estamos. Amén, pastor. Creo que dio para entender ahí toda en relación a esta parte de la organización, ¿no? Cuán necesario es que nosotros podamos repensar si las formas en las que estamos viviendo la iglesia, ¿no? En cuanto a nuestra organización, si ellas son funcionales realmente para esto, ¿no? Para el crecimiento, para la predicación del Evangelio, para el alcance del Evangelio a las personas que todavía no han conocido a Cristo. Y acá viene nuestra última pregunta, pastor, para ir caminando al final de nuestro estudio. Una vez que nosotros consideramos todas estas características en relación a nuestra identidad, a nuestra membresía, a nuestra organización, y vimos acá cuáles son las marcas saludables dentro de estas áreas, dentro de lo que es la iglesia, ¿cómo nosotros podemos definir la revitalización de la iglesia? Si vimos acá que estas son las marcas saludables y estamos analizando que quizás nuestra iglesia local no está tan saludable como vimos y estamos estudiando acá, ¿qué sería revitalización de iglesias? ¿Será que la revitalización solamente tiene un enlace a las cuestiones estéticas, ¿no? de la iglesia? ¿Y cuándo la revitalización se hace necesaria en todo este proceso, pastor? Bueno, pastor, usted tocó en importante, quizás yo estoy empezando de atrás para adelante, pero aunque es cierto que la estructura física de la iglesia puede ser útil, sin duda es, ah, ela va a aportar bastante Ujú, para algunos. Yo, yo puedo decir que por experiencia propia, já hemos presenciado casos de pessoas que se acercam à igreja, quando chegam no local de culto, se desanima por a aparência do local, né? Isso passa. Então, se a questão física, a aparência, a estrutura física da igreja conta, pero que isso não tem a ver com revitalização, né? Isso é útil, isso ajuda, aporta no processo, pero está lejos de ser parte da essência de la revitalización. Pastor, la iglesia necesita de ser revitalizada cuando ella ya se olvidó de la razón de su existencia, cuando ella perdió de vista el propósito de ella estar aquí en este mundo. Entonces, cuando ella ya está perdida en una montaña, ejemplo, en una montaña de actividades, pero que nenhuma de estas centraliza a Cristo ujú. y visa la salvación de los pecadores, los que aún no se acercaron a Jesús. Cuando la iglesia no tiene como objetivo essencial de sua existência, adorar a Deus, glorificar a Jesus e proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo, haciendo discípulos para Cristo, sem dúvida, esta igreja necessita de um processo de revitalização urgentemente. Parme, pastor, perdão, pastor Santi, que a igreja pode, uma igreja movimentada, ter muitos movimentos, pero não ter nada a ver com avivamento. E isto é bastante grave. Porque a revitalização é muito importante, ela é necessária com o objetivo de que uma igreja que já perdeu sua identidade, segundo as marcas que analisamos, uma igreja que está com problemas seríssimos em sua membresia, que não vivencia a comunhão e o comprometimento de sua membresia com a palavra de Cristo e com o Cristo vivo da palavra que conhecemos. Então, ela necessita de isso. Ela necessita ser despertada de um sonho profundo que às vezes duerme. Ela necessita, pastor, ser traída de volta à realidade de uma apatia espiritual. A igreja que não é relevante para a comunidade local,
el vecindario no siente los efectos positivos de esta iglesia, ella necesita urgentemente ser revitalizada. Me referia nesse momento à igreja local, pero podemos pensar nisso em seu nível global general. Então, aunque o processo de revitalização ele sim pode contar com os benefícios de uma reestruturação física de um templo, de um lugar adequado, pero estes outros aspectos são muito mais importantes, pastor. A igreja é dirigida por Espírito Santo que la guia a basar todas suas ações na palavra e a cumprir a missão de Cristo que ele ha confiado a ele. Se perdemos isso de vista, certamente necessitamos de revitalização. Isto é muito sério, muito urgente. Necesitamos volver al camino, ¿no? Al propósito original que la iglesia tiene, ¿no? Entonces, muchas gracias, Pastor Joao, por ayudarnos a estudiar un poquito acerca de estas marcas importantes que tiene la iglesia según las escrituras y para poder también analizar nuestra iglesia local. Y creo que es una invitación este estudio a cada hermano, hermana, que pueda pensar en su iglesia local, que pueda pensar en el liderazgo, que pueda pensar en las acciones. Usted mencionó, pastor, cuáles son esas acciones, esas actividades que la iglesia tiene, si son realmente relevantes, si están bendiciendo, si están siendo relevantes para la comunidad en donde la iglesia está plantada. Y creo que ese análisis es importante, ¿no? No es un error realizar esa autocrítica para volver a tener ese vigor de continuar avanzando, de continuar creciendo, de continuar proclamando, ¿no? el Evangelio en el poder del Espíritu. Pastor, muchas gracias por tu participación. Me gustaría que puedas realizar una oración para que podamos encerrar nuestro programa, que podamos encerrar acá con la bendición de Dios, que puedas estar orando también ahí por cada persona que está escuchando y que está siendo bendecida por este programa. ¿Podemos orar, pastor? Amém, amém, pastor. Grandioso Deus, soberano Padre, te glorificamos, Senhor, santificamos tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad maravillosa, feliz que estuvimos aquí, por Santiago, yo y todos los demás que nos acompañan en este momento. Señor Dios, como hijos suyos, pueblo suyo, como iglesia suya en esta tierra, Señor, nosotros realmente reconocemos que necesitamos siempre de tu ayuda, de su apoyo, del auxilio de tu Espíritu Santo para conducirnos de manera adecuada y continua. Que, ó Deus, nos avivarnos, nos fortalecer en la fe y en la práctica de su palabra. Pero, Santo Dios, reconocemos en verdad que por nuestras propias fuerzas y capacidades es imposible. Pero, Señor, que tu Espíritu Santo ayude a todo su pueblo, a este hermano, a esta hermana, este amigo que nos acompaña, donde esté, Señor, que usted lo bendiga, que usted pueda fortalecerlo a él y su familia, Señor, en todos los aspectos que aquí hemos analizado, y si necesario, Señor Dios, revitalizando sus fuerzas, su ánimo, su fe, su espiritualidad. Isso, ó Deus, a nível também general, bendiga a sua igreja, a seu pueblo, e se necessário, Senhor, reaviva-nos e vitaliza-nos em su poder, em su palavra e na comunhão de su Espírito Santo. Siga com nós, Senhor, hoje e sempre, para a glória e honra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Y te pido que también puedas despedirte ahí de la audiencia. Amém. Muitíssimas graças, pastor Santiago, a toda a equipe aí da TV. Também agradeço a oportunidade de estar aqui e um abraço grandioso a todos os irmãos em cada rincão deste mundo. E quero especialmente dar um abraço a meus irmãos aqui de la IAP de Santiago. Um abraço forte a todos eles e de cada irmão aqui del país de Chile. Que Deus bendiga muito
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Amén, amén, pastor. Y gracias a vos que quedaste hasta el final estudiando juntos esta lección bíblica. La semana que viene estaremos acá con un nuevo asunto, un nuevo tema sobre esta serie que estamos profundizando juntos a través de la Escritura. Entonces, no te lo pierdas y que el Señor continúe bendiciendo tu vida.